lo que yo manifesté desde un principio es que si no se convocaba al Ejecutivo y no se convoca al órgano judicial y se hace un pacto político de que estas elecciones van a llevarse a cabo el 2024, era muy poco probable que se llegue a un resultado satisfactorio. De hecho, lo que se ha cumplido es que ha sido un monólogo entre asambleístas la reunión de ayer, y un David Choquehuanca que no comprende el rol político que juega importante dentro del escenario de la Asamblea Legislativa y ha llevado un planteamiento descabellado, digámoslo así, ¿no? Sin una propuesta clara y sin una intención de garantizar esta elección judicial, sobre todo desde un punto de vista político más que jurídico, porque las decisiones que está tomando algunos jueces que son sicarios de la justicia, por ejemplo, en las acciones de amparo, son decisiones eminentemente políticas y ninguna sin respaldo jurídico o fundamento jurídico cuando conceden en algunas acciones la tutela para obstaculizar el proceso judicial. Delfín, aquí tiene que haber un pacto político. O sea, mira, el gobierno nacional hace oídos sordos, hace caso omiso a los reclamos de la Asamblea Legislativa, no plantea una posición clara cuando salen estas acciones que tienen el único fin de obstaculizar el proceso de preselección de candidatos. Entonces, en esa su tranquilidad, digámoslo así, en esa su conectando con el órgano judicial, no puede existir una voluntad si permite que el órgano judicial haga lo que le da la gana y le cercena competencias a la Asamblea. Entonces hay un empoderamiento de la justicia a niveles alarmantes, sobre todo ya donde hay un caos donde nadie se responde a nadie, ¿no? O sea, algunos magistrados podrán decir que están de acuerdo con la elección judicial, pero sus jueces terminan anulando la elección. Hay dentro de la Asamblea Legislativa también ya peleas internas entre el arcismo y el levismo que ha llegado a niveles ya vergonzosos de descalificativos personales. A eso hay que sumar una oposición inocua que no hace mucho dentro de esas comisiones, y todo genera obviamente lo que hemos visto ayer, una reunión donde no se define absolutamente nada y donde no se sientan los actores principales que son la Asamblea Legislativa, el órgano judicial y el órgano ejecutivo. ¿Habrán elecciones este año judiciales? Yo entiendo, Delfín, que, y es mi apreciación, ¿no? En tanto no defina su candidatura Luis Arce, no le va a interesar la elección judicial. Porque si algo los va a presionar en algún momento, es que Luis Arce entre en campaña de reelección. Y más allá de transformar la justicia, más allá de que el fin sea mejorar la atención a los usuarios de justicia, con una elección que es el inicio, lo que le va a presionar si define ser candidato es que es un eje de campaña muy complicado el mantener esa justicia de Evo Morales y esa justicia que para todos está podrida. Pero yo estoy entendiendo, y aquí puedo dejar la pregunta abierta, que no hay una definición del arcismo todavía de participar en la elección. Por los sucesos de junio, por cómo está la economía. Entonces no han tomado una definición. Si tomarían esa definición, inmediatamente tienen que tomar decisiones políticas en la justicia. Por eso es que yo creo que ellos están en un tema de solucionar primero sus internas, están en el tema de su sigla y en otros problemas que tienen al interior del movimiento al socialismo, y hasta que esos no se aclaren el panorama, la justicia es lo que menos les importa. Bueno, no le quedaba otra al evismo de continuar también la elección, porque sabemos muy bien que ellos, más allá de querer transformar la justicia, al igual que el arcismo, lo que les interesa es recambio de autoridades para intentar repostular a Evo Morales, es decir, que lo vuelva a habilitar tal vez otro tribunal. Era lógico que la respuesta de Andrónico iba a ser que sigan el proceso. El tema de fondo es que mañana te puede venir otro amparo y otro amparo y otro amparo y así dilatar el proceso de preselección. Para mí, y te lo digo francamente, Delfín, si bien hay un complot del Ejecutivo y del Judicial para no permitir que se desarrolle normalmente el proceso de preselección y con eso obstaculizar y a prolongar hasta diciembre, con las consecuencias que implica no tener elecciones a diciembre, que implica que ya no habría elecciones más porque el próximo año es elección nacional y no puede haber dos elecciones en el mismo periodo, en la misma gestión, mejor dicho.
Entonces, ahí lo que yo pienso es que también tiene mucha culpa, y lo tengo que decir, los que están en las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural. Mira, te doy un ejemplo. La semana pasada se ha suspendido la acción de la preselección por un amparo que se planteó en el Beni. Para empezar, el amparo es planteado por un tercero, ni siquiera es por un postulante. El tema versaba sobre una persona que había planteado una impugnación a un candidato del órgano judicial en su Tribunal Supremo, ¿ya? Y como no fue ganando, digámoslo así, en cada instancia, al final terminó un amparo y de manera maliciosa estos delincuentes de la justicia paran la elección de magistrados ya en la fase que están de exámenes, ¿verdad? Pero si te das cuenta, no hay una vinculación de la causa ni con el Constitucional, ni con el Tribunal Agroambiental, ni con el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, los jueces definen parar todo el proceso. Ahí debería existir una respuesta jurídica y política de la Asamblea. ¿Y cómo es eso? Primero, hacer prevalecer nuestras prerrogativas constitucionales y además el cumplimiento de la Constitución de que se tiene que llevar a cabo la elección. Y segundo, la resolución que debieron haber emitido ellos es de interpretación de la sentencia y continuar el examen de las otras materias, es decir, de los otros tribunales, agroambiental, supremo y el consejo. Ellos también se dejan, y es que es eso porque hay poca experiencia política y sobre todo jurídica en esas comisiones, porque muchos nunca han ejercido siquiera de abogados y no conocen cómo razona el Tribunal Constitucional o los jueces. Entonces ahí también hay responsabilidades, por eso es que yo planteé inclusive la semana pasada que se modifiquen los miembros de las comisiones mixtas y de Constitución. Evo Morales debe estar muy preocupado y además con otras cosas en la cabeza para ver de qué manera tiene la lucha en las calles también. ¿Tú consideras que por ahí es otro elemento a tomar en cuenta? Bueno, sin lugar a dudas estamos en un momento de una crisis institucional, una crisis política, una crisis económica y una crisis judicial. Y si no hay respuestas prontas por parte del gobierno a partir de los escenarios democráticos, que son por naturaleza institucionalmente hablando la Asamblea Legislativa, yo creo que se van a trasladar a las calles, ¿no? Y yo creo que además el gran ganador la semana pasada ha sido el gobierno, porque han logrado un acuerdo donde se han puesto de acuerdo algunos partidos políticos, o personas, digámoslo así, porque tampoco son orgánicos ni hay grandes estructuras detrás de cada sigla, para que no existan las elecciones primarias, ¿no? Con eso el gobierno se reacomoda en su intención ya de definir la candidatura de Arce, pero ¿a cambio de qué? De las elecciones judiciales, tenía que haber sido, pero estamos a 16 hoy día, martes, y ayer con la noticia de que ha sido un fracaso la reunión, entonces parece que aquí quien único que gana es el gobierno, porque logra patear la elección primaria, pero tampoco da certidumbres ni certezas de la elección judicial, porque necesita ese tribunal constitucional sobre todo para que le resuelva varios temas políticos y otros a futuro. Viene el tema de lograr consenso para la elección del fiscal general del Estado. Cumple en octubre sus 6 años ese mandato constitucional y está claro, también por mandato de la Constitución, que no puede ser prorrogado, en este caso, menos autoprorrogarse. ¿Qué harán en la Asamblea? ¿Cómo ves el tema? Bueno, Delfín, de hecho ya hay 2 proyectos de ley que se han presentado, uno en el Senado y otro en diputados, para iniciar el proceso de preselección y luego la designación del fiscal general. A mí me preocupa porque si tienes el antecedente de que el gobierno, tanto arcista y la gente del levismo, siempre ha tratado de poner sus fichas en estas instituciones, no sé por qué tendríamos que pensar que va a haber un proceso transparente, digámoslo así. Tal vez se vuelva a obstaculizar por el gobierno. Creo que inclusive el fiscal general, en términos políticos y en esta coyuntura, y tomando en cuenta el sometimiento que hace el MAS de las instituciones, es una ficha importante para ellos. Y ahí yo ya he escuchado algunas voces, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tendría algún respaldo al fiscal departamental de Santa Cruz dentro de la estructura del MAS, y otro que estaría más o menos inclinado por el fiscal departamental de La Paz. Pero aquí hay un tema de fondo.
A diferencia del órgano judicial, en la Fiscalía General del Estado hay una ley orgánica, y esa ley orgánica señala de forma taxativa que las suplencias legales del fiscal general la recae en el fiscal departamental del distrito de Chuquisaca. Entonces, ahí sí hay ya una ley mucho más clara que no te permitiría, por ejemplo, prorrogarlo y tampoco discrecionalmente poner a otro fiscal. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener otra pelea, no por nosotros como oposición, sino por el oficialismo que está en esa pugna de control de instituciones. Si no hay un acuerdo en las asambleas de octubre, quien debe suplir al fiscal general del Estado es el fiscal departamental de Chuquisaca, eso dice la ley. ¿Ese precepto no lo estarían queriendo cumplir y poner al de Santa Cruz o al de La Paz? Tengo una intuición, Delfín, que por ahí va el tema, por los comentarios en pasillos que hay, esos movimientos medio extraños, pero más allá de eso, es que no hay institucionalidad, no hay voluntad política del gobierno para solucionar las crisis judiciales y lo que pueda venir con la fiscalía. Lo estamos viendo que no hay interlocutores válidos, con experiencia, operadores políticos que puedan generar consensos dentro de la Asamblea. Hay una radicalidad del levismo que trata siempre de entorpecer la gestión del presidente. Entonces, las condiciones están dadas para que se más o menos pretendan repetir lo que han hecho en la justicia. O sea, ¿por qué tendríamos que tener un escenario diferente en la elección del fiscal general si no hay el consenso en la elección judicial? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí yo lo que veo es que existen también sus postulantes o sus propios candidatos. Y en ese sentido he escuchado bastante hablar del fiscal Mariaca en Santa Cruz y del fiscal Alave en La Paz, que tienen o más razón cuando alguien manifiesta que son fiscales que están dentro de las estructuras del gobierno, porque estás hablando de los dos lugares más importantes, Santa Cruz y La Paz, que tiene una cercanía al poder político. Entonces, puede darse ese escenario, yo ya lo he adelantado alguna vez, y lo que yo creo que hay que hacer es procurar la elección del fiscal y si no aplicar la ley de manera rigurosa, porque eso es lo que manda la propia normativa orgánica del Ministerio Público. Bueno, sería dramático de verdad que no se respete una norma, la ley, que taxativamente dice quién va a reemplazar, va a suplir al fiscal general del Estado, y es el fiscal departamental de Chuquisaca. ¿Qué otros temas pendientes en la agenda tiene esta Asamblea Legislativa? Bueno, Delfín, hay que decirlo, hay un montón de temas que no se están tratando producto de este receso forzado al que nos ha llevado el señor Choquehuanca. Hay normativa dentro de la Asamblea que va desde el tema económico, pasando por un tema social, leyes que tienen que ver con asistencia familiar, con modificación a tipos penales en el caso del abuso sexual a menores de edad, están temas de exploración hidrocarburífera, están temas importantes que hacen no a aprobarlos como tal, sino a que se discutan, y eso ni siquiera está haciendo la Asamblea Legislativa. Cuando uno plantea y dice, tenemos que ir a debatir las leyes, no estamos diciendo con eso que tienen que aprobarse, ¿verdad? Porque será un debate el que lleve adelante la presidencia y luego una decisión en base a los reglamentos. Pero no hay ese trabajo, Delfín, y yo vuelvo a reiterar, a mí me preocupa bastante que esta crisis institucional, la crisis judicial, la crisis económica, que esa sí es demasiado importante y le afecta a todos los bolivianos, más un descontento de la gente, termine en una crisis social donde podamos ver hechos como lo hemos visto el 2003 o el 2019, es decir, movilizaciones, y ya la gente cuando está cansada y no se le escucha, bueno, también tiene sus formas de reclamar y de tomar sus decisiones, y el gobierno hace caso omiso a eso, no le está dando importancia a esos problemas estructurales, y si no toma decisiones a corto plazo, lamentablemente estamos ya a cerca de octubre y la historia nos demuestra que esa fecha es una fecha muy convulsionada en el país cuando no hay soluciones o estabilidad política.